En una oración para tener este tiempo de estudio. Querido Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites tener. Gracias porque tenemos la bendición de estar aquí presentes en tu casa, Señor, porque tenemos la libertad de poder venir, de escuchar tu palabra. Tenemos esta hermosa bendición, Señor, y te pedimos por favor que en este día, en esta mañana, durante el resto de la semana, Señor, y para siempre en nuestras vidas, tu palabra sea siempre la que avive en nuestros corazones, Señor, la que esté hablando a nuestros oídos, Señor, y que nada más escuchemos sino solo tu voz, Padre. Te pedimos por favor que tu voz sea la que esté aquí presente. Espíritu Santo, te pedimos que tú estés aquí, Señor, presente, mostrándonos a cada uno de nosotros qué es lo que nos estás queriendo decir, Señor, y que nos hables fuerte y claro, Señor. Callamos nuestra propia voz, callamos la voz del enemigo y queremos oírte solo a ti, Señor. Queremos que en este día sea solo tu voz la que hable, Señor. Te damos gracias porque tú estás aquí presente. Bendice a cada uno de los hermanos que están por venir, los que ya están llegando, Señor, y los que están aquí, Señor, y los que no han podido asistir, también te pedimos por favor que tú los bendigas, Señor, y que igual se encuentren contigo desde sus hogares o donde sea que estén, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Bendícenos, Señor, y que todo lo que diga, todo lo que haga, todo lo que hable, Señor, sea siempre para ti, conforme a tu palabra, Padre. Te damos gracias por tu preciosa bendición. Gracias porque podemos aprender más de ti, Señor, y nos quedamos contigo en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana estamos ya en el tema 11 de nuestro folleto de estudio. El tema es Fe en medio del horno de fuego. Se encuentra en la página 75 y estamos ya en esta nueva unidad, la de El justo vivirá por la fe. Entonces vamos a empezar en el primer día con Isaías 43 del 1 al 7. Y solo para darles como un contexto rápido del tiempo en el que están pasando el pueblo en este periodo de Isaías. Bueno, este profeta, Isaías, vivió en una época tumultuosa en la historia de Israel. El pueblo se había alejado de Dios y se había corrompido. El profeta Isaías predijo la cautividad babilónica tanto para Israel como para Judá, pero también profetizó el regreso de los exiliados y la venida del Mesías. Y varios imperios tuvieron un impacto significativo en el pueblo judío y los podemos ver a lo largo de la historia. Y algunos de estos imperios que Isaías y otros profetas advirtieron al pueblo fueron del pueblo de Asiria, que en el año 722 a.C. el imperio asirio conquistó y destruyó el reino de Israel, que estaba en el norte, y 10 de las 12 tribus de Israel desaparecieron de la historia debido a esta conquista. Los asirios deportaron a los habitantes a Nínive y dispersaron a la población por todo el imperio. Después de los asirios llegó Babilonia y en el 587 a.C. el imperio babilónico conquistó el reino de Judá y el templo de Salomón en el sur. Y los babilonios también deportaron a los israelitas y destruyeron gran parte de Jerusalén. El profeta Isaías predijo tanto la caída de Israel como la de Judá debido a la idolatría y otros pecados. Y después de Babilonia vino Persia o los medo-persas, que es después de la caída de Babilonia, el imperio persa liderado por Ciro el Grande permitió que los judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran el templo en Jerusalén. Esto marcó el fin del exilio babilónico y el comienzo de una nueva era para el pueblo judío. Bueno, en resumen, Isaías profetizó durante este periodo de agitación política y conflictos militares, y sus escritos reflejan tanto la advertencia del juicio como las promesas de restauración y esperanza para Israel. Sí, entonces el profeta Isaías y varios otros profetas les advirtieron al pueblo sobre estos imperios que iban a llegar y por qué estos imperios fueron parte de la historia igual del pueblo. Están todos reunidos, ahí están juntos estas historias, pero como dice aquí, también sí advirtió estos juicios, pero también les dio una promesa de restauración. Y como vemos en Medo-Persa, después cuando cayó Babilonia, Ciro mismo les entregó los recursos, el dinero para que vuelvan a reconstruir su ciudad y su templo después de 70 años de exilio que estuvieron en el pueblo, ¿sí? Entonces vemos estas promesas de restauración y esa esperanza para el pueblo de Israel. Y ahora sí vamos a leer Isaías 43 del 1 al 7.
Es importante esto de los imperios porque vemos hasta en la historia cómo calza todo y es súper interesante y chévere ver esto. Ya. En Isaías 43 del 1 al 7 dice: pero ahora así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel: no temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate. Acús ya se va en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Al norte le diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Y esta profecía entregada al pueblo es realmente esperanzadora para el tiempo en el que ellos están viviendo, que ya están comenzando a ser dispersados y exiliados en el imperio de Babilonia. Y estas palabras son de seguridad para ellos. Dios les entregó una identidad, los ha llamado por su nombre y les dice que son suyos. Y qué hermoso tener esa identidad y que Dios mismo les diga por medio de los profetas: mío eres y jamás te abandonaré. O sea, yo soy tu Señor, que aunque te cubran las aguas, aunque camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas, porque yo soy el Señor, yo soy su Dios, el Santo de Israel, su Salvador. Y no sé, me imagino que al pueblo, al escuchar estas palabras, algunos las han de haber sentido tan vivas y sentirse tan seguros, pero otros tal vez no creyeron en esto o no estaban completamente seguros. Y esto es porque no tenían esta identidad, o sea, tal vez no se creían este pueblo amado del Señor. Y el pueblo debía mantenerse firme y seguro de estas palabras y de quién es su Dios, y que su Dios es más grande que todo el imperio de Babilonia, más fuerte y poderoso. Esa tenía que ser su seguridad. Dios ya les había dicho y están viendo cómo los profetas que habían dicho lo que iba a pasar está pasando. Y lo que el pueblo necesitaba en este momento era solo aferrarse a esta promesa tan preciosa que Dios les está diciendo, incluso hasta ahora. Y para nosotros como su pueblo adoptado, esta es la seguridad que Dios nos da contra el temor. No nos promete que jamás vamos a pasar aflicciones, dolor o muerte, o sea que estamos libres de todo eso, no nos promete eso, sino que es un recordatorio de que Él nos ha dado una identidad, nos llama por nuestro nombre a su perfecto plan y nunca nos abandonará. Toda esta promesa también aplica para nosotros y cuando nos enfrentamos a falsos dioses, a tentaciones, a cosas que están a nuestro alrededor que sabemos que nos vienen de parte de Dios, o también incluso tesoros que también son muy llamativos para nuestra vida, religiones o poderes, o todo eso. Y todas esas cosas son incapaces de tener este poder verdadero que es de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, que nos entregó, que nos dio este regalo. Cristo es el más poderoso y quien nos redimió en amor. Y Él desea que estemos junto con Él y si le reconocemos como nuestro Salvador. Amén. Entonces que recordemos esta promesa, este párrafo, porque después vamos a ver cómo toda esta promesa se cumple con los siguientes, en el siguiente libro que vamos a leer, que está en Daniel 3. Y antes de leer el capítulo que nos tocaba el siguiente día, leamos el primer capítulo de Daniel para tener un mejor contexto de lo que estaba sucediendo con el pueblo y con Daniel. En Daniel 1, del 1 al 8 dice: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió.
El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Sinar y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real, y su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual estarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el oficial en jefe les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. Entonces, en este párrafo vemos que en este capítulo de la palabra del libro de Daniel, estos jóvenes fueron parte de la primera ola de exiliados para el servicio en el palacio real de Babilonia. Y es interesante ver cómo cada imperio tenía su táctica de guerra, y en este caso Babilonia, al llevarse primero a los de la familia real y a la nobleza, y especialmente que sean jóvenes, es porque así ellos podían tener un control político. Entonces ellos podían asegurar la lealtad. Los jóvenes de la realeza servían como rehenes, lo que garantizaba la buena conducta de sus pueblos conquistados. También podían tomar esta asimilación cultural, que al educarlos en la cultura babilónica se buscaba que estos jóvenes adoptaran la lealtad al rey y al imperio. Y también buscaban este debilitamiento de las élites locales, es decir, que la ausencia de los líderes jóvenes debilitaba la capacidad de rebelión de los pueblos conquistados, porque no tenían como unos sucesores, ¿sí? Entonces se dice que Daniel en este periodo tal vez tendría entre unos 15 años, eran muy jóvenes, y también vemos que para poder para que Babilonia pueda tener este control sobre estos jóvenes, les quitaban su identidad. Sus nombres les cambiaron a otros nombres, introduciendo también sus dioses en ellos. Y aquí les hice un cuadro comparativo de lo que significaba cada nombre. Sabemos que los nombres en el pueblo tenían un significado, les daban una identidad, y ellos tenían estos nombres con Dios en su nombre, ¿sí? Pero al llegar y a ser exiliados en Babilonia, ellos les cambiaron los nombres, y vemos que a Daniel, que significaba Dios es mi juez o Dios de mi justicia, le cambian a Beltsasar, y que significa Bel es quien protege mi vida. Bel es uno de sus dioses de Babilonia. Ananías, que significaba Dios es misericordioso, le cambian a Sadrac, y lo que significa es mandato de Aku, que es otro de sus dioses. A Misael, que significa quien como Dios, le cambian a Mesac, y significa quien como Aku, otro dios de Babilonia. Y a Azarías, Dios es mi ayuda, le cambian a Abednego, y significa siervo de Nabú, que es otro de sus dioses, ¿sí? Entonces les cambian su identidad, les arrancan completamente quieren desaparecer todo de lo que ellos eran. Pero recordemos lo que Daniel hizo. Bueno, también no es seguro, pero se puede suponer que si estos jóvenes iban a servir en el palacio real y como jefe tenían al jefe de los eunucos, es muy probable que ellos también los hicieron eunucos, o sea, no iban a tener una generación tampoco, ¿sí? Y aunque hicieron todo esto con ellos, en el versículo 8 vemos el compromiso de Daniel de no contaminarse. Dice en el versículo 8, pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Y sí, o sea, no se contaminaron ni con la comida. Y aunque estén en este lugar completamente rodeados de ídolos, de cosas paganas, de idolatría, ellos se mantuvieron puros.
se aferraron a todo lo que han aprendido durante sus 15 años de Dios, sobre la palabra, sobre las leyes, y también vieron cómo Dios les dio esa gracia ante sus jefes y fueron exaltados. Si leemos los siguientes capítulos, vemos como Nabucodonosor, el rey de Babilonia, le exalta a Daniel y lo honra, gracias a Dios y a sus amigos también, ¿sí? Y todo esto le convierte a Daniel en gobernador de la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios, porque Dios le dio la sabiduría y la gracia también de poder estar ahí y salvar a todos los sabios, porque Nabucodonosor quería matarlos. Y a sus amigos los ponen igual sobre provincias, como jefes de provincias de Babilonia, ¿sí? Y vemos que ellos se aferraron y aún así Dios les fue honrando y exaltando y cuidando, ¿sí? Tal como esta promesa que les dio en Isaías, ellos los llama suyos, Dios sí los llama por su nombre, Dios sí los conoce, Dios sí sabe quiénes son y los llama por su nombre y los está cuidando y jamás los va a abandonar. Entonces vamos a Daniel 3 del 1 al 7, a la siguiente parte de esta historia. Y dice: el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni le adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos estos instrumentos musicales, todos los pueblos y naciones y gente de toda la lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Entonces vemos que aquí Babilonia está bajo el mandato de Nabucodonosor, y él es el que consolidó con esta estatua su poder, su autoridad política y religiosa también, sobre sus súbditos, construyendo este ídolo gigante y ordenando que todos lo adoren. Y hay que entender que en el imperio de Babilonia también el rey era el jefe del estado, y tenía la autoridad para promulgar nuevas leyes, modificar las existentes y aplicar a través de los jueces. Y también se consideraba que el rey era el representante de los dioses en la tierra y que tenía la responsabilidad de mantener el orden y la justicia. Eso es lo que ellos creían al ser rey de Nabucodonosor. Y que si con este mandato, si no se inclinaban ante la estatua, iban a morir. Ya. Entonces vamos a seguir leyendo el 3 del 8 al 18. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron a los judíos. ¡Que viva su majestad por siempre!, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenado que todo el que oiga la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore será arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia, que no acatan sus órdenes, no adoran a los dioses de su majestad, ni a la estatua de oro que mandó a erigir. Se trata de Cedrac, Mesac y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar, y cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos.
Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno de llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Amén. Estos jóvenes llegaron a ser jefes de las provincias de Babilonia y Nabucodonosor mismo les había puesto sobre este puesto y sobre este cargo porque eran llenos de sabiduría. Pero había estos astrólogos celosos, aquí mismo dice celosos de ellos, fueron a buscar el favor del rey y van delante del rey Nabucodonosor a recordarle sobre la ley que él mismo había puesto. Y le cuentan al rey cómo algunos judíos no se inclinaban ni se adoraban a sus dioses ni a la estatua que había erguido. Entonces Nabucodonosor les da otra oportunidad. Vemos que se enfurece Nabucodonosor, les llama a Sadrac, Mesac y Abednego y les da como supuestamente otra oportunidad para que se arrepientan, ¿no? Para que ellos puedan salvarse del horno de fuego. Pero la respuesta de estos tres demuestra esa fe que agrada a Dios. En el versículo 16 y 17 dice: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de las manos de su majestad. Pero aún así nuestro Dios no lo hace. Sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a sus estatuas. O sea, es esta fe realmente que es con acción, con compromiso, como Dios nos pide y nos ha estado mostrando durante todos estos estudios, que sea esta fe activa realmente y llena de compromiso, en que si hay situaciones en las que nos enfrentamos en el horno de fuego, sentirnos confiados de decir no vamos a hacer esto y aún así me pase cualquier cosa, yo voy a seguir creyendo en Dios, así Él no me salve de tal cosa o de tal persecución o algún problema o cosa que esté pasando. Aún así, si Él no lo hace, voy a seguir creyendo en Dios, voy a seguir creyendo y confiando en el Señor. Esa es esta fe que ellos están mostrando en esta situación. Y no se quedan en silencio ante situaciones que les pueden parecer amenazantes, ¿sí? Es esta convicción de quién es su Dios y ese compromiso supremo con Dios. ¿Sí? Se trataba de no contaminarse con leyes, no solamente con la comida, sino también con leyes que quitan de primer lugar a Dios, a su Dios, a nuestro Dios. Y aunque ellos están bajo la presión del rey de Babilonia y que seguramente pueden morir en el horno de fuego, la respuesta de ellos muestra su seguridad de quién es su Dios. Ellos sabían que podían ser libres del horno de fuego, pero si no era la voluntad de Dios y si morían en el horno de fuego, tampoco así ellos se iban a inclinar ni a adorar a sus dioses ni a su estatua. Ellos preferían morir, ¿sí? Y es esta fe de cuando realmente seguimos algo, hay que practicarla. O sea, si estamos realmente diciendo que creemos en esto, hay que hacerlo y hay que practicarlo. Es esto de lo que practico en lo que estoy creyendo. ¿Sí? Aunque no veamos algo, aunque no veamos una bendición, por así decirlo, pero estamos creyendo en Cristo, estamos creyendo en nuestro Señor. Y esa es esta fe que ellos están mostrando en esta época de presión, de persecución, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo Daniel 3, 19 al 28. Ante la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediatamente fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego, los cuales atados de pies y manos cayeron dentro del horno de llamas. Y en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno.
y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Cuando los tres jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se remolinearon en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: Alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Amén. Sí, amén. Sí. Y ante esta parte de esta historia del libro de Daniel, sí, lo que podemos decir es, wow, o sea, qué fe de estos jóvenes. Y recordemos que, bueno, ellos ya estaban en servicio, han de haber tenido ya unos 19 años, 18, 19 años, y eran jóvenes y aún así se mantenían fuertes y firmes en sus convicciones, en lo que aprendieron. Y como les decía al principio, aunque ellos se enfrentaron ante un exilio, fueron rehenes, les hicieron eunucos, todo eso, y aún así se mantenían puros. O sea, ellos decidieron mantenerse puros, creer y confiar en su Señor. Ellos estaban seguros, completamente seguros de quién era su Dios. Y era el Dios más grande, que era el Dios todopoderoso y que Él era el mayor que Nabucodonosor, era mayor que el imperio de Babilonia, ¿sí? Y aquí hagámonos esta pregunta. Bueno, en esta situación, ¿quién está en control? Nabucodonosor creía firmemente que nadie iba a poder salvarlos, que ningún Dios iba a salvarlos y que él tenía todo el poder para hacer de sus vidas lo que le plazca. Pero vemos como ningún principado, ningún rey, ningún poder de esta tierra tiene el poder absoluto, ni la fuerza, ni la sabiduría, ¿sí? Solo nuestro Dios todopoderoso es el único capaz de librarlos de ese horno de fuego y de las manos de Nabucodonosor. Y vemos cómo se sigue cumpliendo la promesa en Isaías, que les dice que ni las llamas les abrazarán. O sea, ellos salieron de este fuego, del horno de fuego, sin olor a humo. Y a veces cuando nosotros cruzamos por una mini fogata, a mí en general se me pega tanto el olor en el cabello que detesto ese olor. Sí, y no estaba ni cerca. Pero ellos ni siquiera olían a ese humo, a esa leña, ¿sí? Y ahí vemos cómo Dios sigue cumpliendo su promesa para su pueblo y para estos jóvenes que se mantenieron puros y confiando en nuestro Dios todopoderoso. Y también, ¿quién está en control de nuestras vidas? Hagámonos esta pregunta. ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza y seguridad? En nuestras posesiones, en los seguros, en nuestra casa, en su pareja, el novio, en su novia, en el gobierno, en el trabajo. Si nosotros estamos poniendo nuestra seguridad en alguna de estas cosas que son terrenales, sabemos que en un rato, en algún momento, esto se puede esfumar. O sea, las posesiones se pueden ir, las personas se pueden morir y económicamente igual se puede ir en un ratito todo, ¿sí? Entonces que nuestra seguridad no esté en estas cosas que tenemos en nuestro mundo, ¿sí? No está nuestra seguridad en el templo, no está nuestra seguridad en nuestra casa. Nuestra única seguridad es siempre nuestro Dios todopoderoso, ¿sí? O tal vez también nos podamos sentir que somos demasiado autosuficientes o muy inteligentes, capaces de hacer todas las cosas y por eso me va a ir bien siempre, que cuento con buena salud, que soy fuerte, pero también todo eso se puede ir en un segundo. O sea, un accidente, Dios no lo permita y ya. O sea, no podemos aferrarnos tampoco a nosotros mismos ni creer nosotros lo mejor de lo mejor, ¿sí? Porque eso también le quita esa autoridad a nuestro Dios. Y nosotros como cristianos, como creyentes, lo que tenemos que hacer es darle esta autoridad y ese control a nuestro Dios todopoderoso, ¿sí? Que nuestra vida esté bajo sus manos, bajo el control de nuestro Dios, y confiemos en Él, así como confiaron estos jóvenes.
Y como dijeron estos jóvenes, que aunque no nos salve del horno del fuego, que tengamos esta convicción y compromiso de serle fiel, no esperando a que todo salga bien en nuestra vida para siempre, sino que a pesar de que parezca que nos vamos a quemar en el horno de fuego, nuestra fe se mantenga intacta y no cedamos ante las tentaciones y presiones del mundo. Y vemos igualmente que aunque ellos no estaban esperando ser salvos del horno de fuego, Dios les recompensa. Siempre Dios va a dar honra a nuestras vidas cuando somos obedientes, ¿sí? Y tenemos esta convicción de y cuando tenemos esta convicción de nuestro Dios, que Él los salvó y fueron honrados, Dios siempre va a dar esta doble honra también a nuestras vidas. Si es que nosotros hemos sido humillados por defender la causa de nuestra fe, de la causa de Cristo, Dios siempre va a traer doble honra a nuestras vidas. Dios siempre va a traer ese honor a nosotros. Así nosotros no lo esperábamos, ni lo busquemos, ni lo pensáramos, pero así es Dios, así es el amor de nuestro Señor, siempre va a dar ese honor a sus hijos, ¿sí? Y Nabucodonosor reconoció a Dios, entonces exclamó en el versículo 28, dice: alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Nuestras vidas pueden llevar a gobernadores, a autoridades y a todas las personas de nuestro alrededor a reconocer quién es el verdadero Dios. El nombre de Dios debe ser siempre exaltado y elevado para que los perdidos, para las personas que no lo conocen, puedan verle y darle a Él sus vidas. Y esto empieza con cada uno de nosotros primero y la manera en la que reaccionamos a nuestras creencias y convicciones. Entonces, que también entendamos que al ser fiel a nuestro Señor, a creer completamente y a ser comprometidos en nuestra fe, y que nuestras acciones muestren esas creencias y convicciones que tenemos, también va a ser un testimonio para todas las personas que están a nuestro alrededor, para todas las personas que nos ven, ¿sí? Y así, con ese testimonio, estamos exaltando el nombre de nuestro Señor también. Estamos dando ese honor a nuestro Padre, a nuestro Dios. Y aquí les tenía otra pregunta para que cada uno de nosotros, y personalmente yo también, hacernos esta reflexión de ¿es nuestra fe en el Dios Todopoderoso tan evidente en nuestra vida que cuando nos enfrentamos al horno de fuego estaremos firmes e inconmovibles? Entonces, ¿es mi fe en Dios, en nuestro Dios Todopoderoso, tan evidente que en mi vida, que cuando yo me enfrente a ese horno de fuego estaré firme e inconmovible? Y créeme que toda esta semana me he estado haciendo esta pregunta y yo quisiera decir: sí, Señor, sí quiero hacerlo esto. Pero realmente cuando esté en esa situación, yo le pedí ayer a Dios: Señor, si es que yo en algún punto me llego a topar en esta situación tan extrema como estos jóvenes, que tú seas el que me dé esa fuerza de decir y aferrarme a ti, porque humanamente yo creo que no podría, sí me causaría miedo, sí me daría susto. Pero yo sé que contigo sí podría hacerlo. Si tú me das esa seguridad, yo sé que contigo lo podría hacer, Dios. Y esa era mi oración ayer y les compartía porque, sí, o sea, a veces no nos estamos enfrentando a un horno de fuego así, tan extremo, no estamos en esa situación tan extrema. Gracias a Dios no tenemos esta persecución aquí en nuestro lugar. Pero si en algún punto llegamos a tenerla, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser vamos a estar convencidos y firmes de lo que creemos? Entonces, que reflexionemos sobre esto y que Dios nos muestre y nos dé la fuerza para decirlo sí y hacerlo también cuando llegue en algún punto esta situación. Y vamos a pasar rápidamente, aún me queda tiempo, a Juan 10, 24, 38. Ya pasamos al Nuevo Testamento. Y dice, entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron:
¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslos con franqueza. Ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Una vez más, los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo: yo les he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra, y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Después de mucho tiempo de Daniel y todo esto, ya llegamos a esta época en la que Jesús ya está en su obra, en la que Jesús ya está haciendo la obra que el Padre le había enviado a hacer. Y Jesús ya había proclamado libremente, públicamente quién era y por qué el Padre le había enviado en esta época que está comentando Juan. Y él había hecho muchos milagros que nadie podía hacerlo. Y los líderes religiosos no oyeron la voz de nuestro Señor, ni vieron sus obras. Su incredulidad los cegó. No entendieron por qué no entendieron porque ellos no eran seguidores. Y también me atrevo a decir que ellos no entendieron porque no tenían esa relación con Dios. No reconocían su voz y por eso no podían ver ni escuchar lo que Jesús les estaba diciendo, y otras personas sí estaban escuchando. Y estos líderes religiosos que sabían tanto la palabra, que tenían noche y día estudiando y leyendo, pero tal vez no habían experimentado a Dios, no habían experimentado a ese Dios que experimentaron en Daniel, o los amigos de Daniel también en el párrafo que vimos, en el versículo que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces tal vez ellos no pudieron reconocer esa voz de Dios por esta situación. Y ya les habíamos dicho antes que para reconocer la voz de nuestro Dios y saber quién es Él, para reconocer a Cristo Jesús, tenemos que estar todos los días escuchando su palabra, abriendo nuestros oídos, conociendo cómo Él nos habla a cada uno de nosotros y reconocer que viene realmente de Dios, ¿sí? Entonces aquí Jesús les está diciendo que ustedes no me están escuchando porque no son mis ovejas, o sea, no creen en mí, no me están reconociendo. Pero si nosotros estamos reconociendo la voz de nuestro Cristo Jesús, cada uno de nosotros somos sí sus ovejitas y somos parte de su rebaño, ¿sí? Y lo único que tenemos que seguir haciendo es esto, tener este compromiso y esta fidelidad a nuestro Dios, esta convicción de la fe de quién es nuestro Dios, que Él es todopoderoso en todas las autoridades de esta tierra. De hecho, en el libro de Daniel se conoce este libro porque es la representación de un Dios soberano en todo, tanto en el reino terrenal como en el reino celestial, porque si vemos después hay varias profecías, ¿sí? Pero Dios es el Dios soberano en cada momento, en cada situación. Entonces que entendamos que Dios tiene el poder, es el todopoderoso sobre cualquier autoridad, sobre cualquier reino, imperio, gobernante, príncipe, todo, o sea, aquí tanto en la tierra como en el cielo, ¿sí? Entonces que entendamos esa soberanía de Dios tan gigante para nuestras vidas también, y entendamos que Dios es así es el rey exaltado, el rey grande, ¿sí? El soberano en cada tierra y lugar en el que estemos, ¿sí? Entonces que entendamos esto
Y también vamos rápidamente a Hechos 4, del 7 al 20. Aquí ya Jesús fue crucificado y los apóstoles están ya yendo a predicar de su palabra, a hablar, ¿sí? Y dice, hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en qué nombre o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepa pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes sanó gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y la que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenía nada que alegar, así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo, pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de este nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y después de esto, ellos continuaron hablando. Ellos obedecieron a Dios antes que a los hombres. Continuaron hablando de estas buenas noticias de quién era Cristo Jesús. Siguieron hablando y predicando en el templo. Y en el siguiente día, vamos a leer rápidamente, dice, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecieran a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron, así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a las guardias firmes en la puerta, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó, miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llegado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto a echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Entonces, en estas situaciones, en esta parte de la palabra, vemos que Pedro y Juan también tenían este poder ya del Señor. Los ancianos, los sabios en ese entonces veían y reconocían que ellos sí estaban con Jesús, porque seguramente hablaban igualito que Él, se movían igualito que Él, hacían las obras igualito que Él, porque ellos sí eran sus ovejitas y escucharon del Señor, sí escucharon quién era Jesús. Y hasta incluso se sentían celosos de la forma en la que ellos hablaban, sabiendo que ellos no tenían ni estudios, no tenían ninguna preparación para hablar ante el público, ante la gente, tampoco es que habían estudiado así como ellos lo habían hecho. Y por eso se llenaban de envidia y de celo y les prohibían terminantemente
no hablar más de Jesús y dejar de enseñar y dejar de decir todo lo que ellos estaban diciendo. Pero ellos firmemente continuaron haciéndolo, a pesar de las amenazas, a pesar de las cosas que los gobernadores del pueblo ahí les estaban diciendo a ellos. Ellos continuaron y se mantenieron firmes. Entonces, queridos hermanos, el mensaje igualmente que espero haya llegado a cada uno de nuestros corazones es que tengamos esta prioridad de obediencia a nuestro Señor, este compromiso absoluto y firme a la palabra de nuestro Dios, y un compromiso total en cada área de nuestra vida. Compromiso, así el gobernador, así el imperio, así Nabucodonosor se presente ante nosotros y nos diga que dejemos de hacer o dejemos de honrar al Dios que honramos y decimos creer, que nuestra decisión y que nuestra palabra, lo que digamos, sea no. O sea, así tú me mates, yo no me voy a inclinar ante esos dioses, no voy a honrar a otros dioses, ¿sí? Porque esa es la convicción, esa es la fe, esa creencia en la que nosotros estamos aquí, en la que gracias a Dios todos nosotros estamos aquí es por Cristo Jesús, en esa creencia. Y si es que alguien de nosotros nos dice que nunca más volvamos a hablar de Jesús en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en lo que haga, veamos esto, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres en ese aspecto, ¿sí? Entender eso, que Dios siempre va a ser primero, Dios siempre tiene que ser nuestra convicción, nuestra creencia, nuestro Dios todopoderoso, porque Él es el soberano sobre todo mundo, sobre toda tierra, ¿sí? Entonces, que entendamos esto, queridos hermanos, y vamos a terminar con una oración. Querido Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias porque tú eres el que está aquí con nosotros, Señor, porque tú nos has dado tu promesa de seguridad ante las situaciones de temor, ante las situaciones desafiantes. Tú nos dices que nos das una identidad, Señor, tú nos dices que nos llamas por nuestro propio nombre, Padre, y que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, el que está con cada uno de nosotros, Padre, y te rogamos que esa convicción y esa fe firme habite en cada uno de nosotros, Señor, que aunque en este día, en cualquier momento de nuestras vidas, alguien nos impida hablar de ti, alguien nos obligue a adorar a otros dioses, que nos mantengamos firmes en ti, Señor, convencidos de que tú eres el Dios soberano, el Dios todopoderoso y el que tiene poder en cada cosa, Señor, en cada área de nuestras vidas, Señor, que nuestra seguridad sea siempre puesta en ti, no en las cosas de este mundo, sino solo en ti, Señor. Que te veamos a ti como nuestro refugio, como nuestro lugar seguro, nuestro Dios todopoderoso, y que decidamos cada uno de nosotros en nuestro corazón mantenernos limpios, mantenernos puros ante las situaciones de cada uno que se nos presenten en el mundo, que esa sea nuestra decisión, Señor, y sea una decisión firme en ti, Señor, que decidamos no contaminarnos de las tentaciones de este mundo, Padre. Te pedimos, por favor, Señor, que tú seas el que nos respalde siempre, que nos llenes de honra y podamos estar siempre contigo, Señor, que ante las personas nos des gracia y que podamos hablar firmemente y con convicción sobre tu palabra, Señor. Te rogamos por esto y te damos gracias, Señor, porque tú eres el que está hablándonos y mostrándonos, Señor. Apártanos de cualquier cosa que no te agrade y danos esta convicción de quién eres tú realmente, Señor, como Dios todopoderoso y soberano. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasar a los anuncios.